Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien y de buenas. Bienvenidos a un programa más de Tribuna Pública. Y como siempre nos acompaña Pedro Cerón, el abogado. Ustedes saben, yo soy Tomás Chávez, pero ahora tenemos una invitada muy especial, internacional. Y mejor voy a pedirle que ella se presente. Yani, por favor. Hola, buenas. Mi nombre es Yani. Soy cubana. Y soy abogada. Estuve en el ejercicio del derecho hasta el 2022, que fue cuando vine a este país. Pedro. Pues bueno, bienvenida. Antes que otra cosa y antes de entrar en materia, vamos a dar la bienvenida a Yani. Bienvenida. Y pues bueno, esperamos que el día de hoy podamos contar con mucha información. El tema que vamos a abordar hoy está muy interesante y pues bueno, Yani nos va a ilustrar al respecto, porque sí. Sí, el tema que vamos a tratar hoy está interesante. Vamos a ver la influencia que tuvo México en la Revolución Cubana. Y es un tema que yo sabía muy poco, pero ahora con la asesoría de ustedes es algo que me ha apasionado. Y quién más que Yani que nos dé la información que tenga para empezar, y luego pues, le haremos preguntas, Pedro. Por supuesto, bueno, de entrada es importante ubicar a nuestro público en el contexto histórico. O sea, sabemos que la Revolución Cubana viene originalmente un movimiento genuino de Fidel Castro, y pues bueno, luchan en contra de Batista, que al parecer tenía una dictadura en el país, aún y a pesar de que a los ojos del mundo era un lugar como que la clásica isla para ir a hacer turismo, paradisíaca, todo, ¿no? Paradisíaca, pero cuando en la realidad pues no es como nos lo pintaban. Entonces, háblanos un poquito de este contexto histórico. ¿Cómo fue que se gestó estos inicios de la revolución? Esta inconformidad, esta revuelta. Bueno, en Cuba, Fulgencio Batista fue quien dio un golpe de Estado. Él da un golpe de Estado y se implanta una dictadura en Cuba. Una dictadura que no había expresión de palabra. ¿En qué año fue eso? ¿En qué tiempo fue eso? Eso fue en el 52. Pero el asalto... Pero venía desde antes ya la influencia de Batista, ¿no? Sí. Protegido por algunas potencias extranjeras. Él era un soldado. Él era un soldado militar y entonces tenía su influencia. Entonces armó su equipo y él da ese golpe de Estado y después él mismo hace las elecciones y sale electo. Entonces todo empieza, Fidel era en ese momento un abogado, un joven abogado, y él empieza a hacer como un movimiento, empieza a reunir personas para poder empezar con el asalto a Cuartel Moncada, que fue el 26 de julio de 1953. ¿Qué los inconformaba a Fidel y a su gente que lo seguía? ¿Por qué esa ¿Qué motivó a Fidel a decir, vamos a... ¿Qué motiva al pueblo cubano, principalmente a Fidel y los seguidores, su hermano y todo eso? Exacto, porque había una dictadura sanguinaria. Y entonces, el pueblo de los estados de Cuba, Fulgencio Batista, era un dictador y respondía a los intereses de los Estados Unidos. Cuando empezó todo a partir de la enmienda Pla ya en el 1902. Pero bueno, él respondía a los intereses, pero no solo eso, sino que él lo que tenía una dictadura sanguinaria. Los muchachos que hacían alguna revuelta o estaban en contra de cualquier manifestación eran asesinados a sangre fría, también eran torturados. Y fue en la historia de Cuba fue bien dura esa parte, bien cruel. Todas las cosas que hacían, le sacaban las uñas. ¿Literal así te sacaban las uñas? Sí, le sacaban las uñas. Le hacían atrocidades, torturas. Muchas torturas le hacían a estos jóvenes, que mayormente eran los jóvenes los que siempre se levantaban. Sí, porque son los que más los activistas. Presentan. Exacto. Porque Cuba en ese momento no había, los ricos se hacían más ricos y los pobres se hacían más pobres, pero se veía mucho la desigualdad de clase.
como siempre. Exactamente, pero se veía, y aparte de eso, con esa dictadura sanguinaria, eran perseguidos, esos jóvenes eran perseguidos, y ellos quisieron tener una Cuba libre. ¿Por qué no tener una Cuba libre si es que prácticamente salieron de España a entrar a los Estados Unidos por el Tratado de París? Sí. Bueno, ahí yo creo que ahí inicia lo del Tratado de París. Es correcto. Exactamente. Es correcto. Porque en aquel, bueno, remontándome Pero yo a la creo que historia de atrás. Yo creo que sería Eso es como que un asunto como aparte, ¿no? Ahorita de otro tema. Sí, eso merece otro programa completo. Adelante. Okay. ¿Cómo México influye? Ahora que le voy a contar. Entonces, Okay. ¿qué es lo que sucede? Pasa esto del asalto a Cuartel Moncada. Ellos militarmente no estaban preparados. Al ellos no están preparados y el Los ejército... guerrilleros no estaban preparados. No eran guerrilleros en ese momento. No, eran los rebeldes. Los rebeldes, Ok. los Los chicos. rebeldes. Y se unieron y Fidel fueron... con algunos. Ajá. Fidel y Hicieron compañía. hacer el asalto a Cuartel Moncada. Cuando hacen el asalto a Cuartel Moncada, ahí ¿qué fue lo que pasó? Faltó que ellos no tenían preparación militar. Y el ejército de Batista estaba bien pila en ese tiempo y rápido reaccionaron y todos fueron apresados. Entonces ellos fueron Incluido Fidel. el principal, principal. era el líder en ese, era el Para líder. acá, mijito, tú Tú eres el Bueno, primerito. pero a veces los líderes escapan. ¿Entiendes? No, Pero no. En esta ocasión no. pero aquí, No. Aquí como un buen capitán se hunde con su barco. Exactamente. Ahí entonces Fidel fue apresado en la isla de Pino. En la isla de Pino. Sí, en una cárcel en la isla de Pino. Se llama la Isla de la Juventud. Es una... En la actualidad. Sí, se llama la Isla de la Juventud. En ese momento era la Isla de Pino. Entonces él fue apresado allí y fue enjuiciado. Y él tuvo una sanción de 15 años de privación de libertad. Okay. Pero él se hizo una autodefensa, que es la llamada La historia me absolverá y el tiempo será testigo. Oh, sí. Ahí es donde él dice todo el programa que él quería hacer para los cambios y la revolución y qué beneficios traerían para el pueblo. Al eso ocurrir, se hizo manifestaciones, muchísimas manifestaciones que a Fulgencio Batista no le quedó de otra de entonces liberar a Fidel mediante una amnistía. Y ahí es donde entra México a colación. Ok. ¿Por qué? Entonces liberan a Fidel mediante una amnistía. Exactamente, mediante una Ok. amnistía. ¿Y ¿Nomás a él o a algunos otros? A él y a otros del movimiento 26 de julio. Ok. En esa revuelta de casi todos se fueron exiliados a México, porque en ese momento Lázaro Cárdenas, o sea, antes de eso ya Lázaro Cárdenas ya no era el presidente, ya no era el presidente del país, pero todavía tenía ese poder y tenía todo mucha lo que influencia, sí. exactamente, y no solo eso, sino que era un país que protegía a estos exiliados por la... Sí, de hecho, tiene historia en México. materia de eso, México, precisamente con Lázaro Cárdenas, él fue cuando comenzó esa tradición diplomática de recibir a exiliados por cuestiones diversas. Uno de los casos más sonados es los españoles. Los españoles. Hubo bastantes exiliados libaneses y Judíos. hubo judíos también, Judíos, una sí. comunidad que de hecho en la actualidad muchos de ellos son los clásicos. Ustedes van a México y son los clásicos dueños de distintos negocios muy característicos, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, México sí siempre se ha caracterizado por esa hermandad y sobre todo esa política internacional que ya en los últimos años ha venido a menos, pero sí en aquel entonces la diplomacia mexicana se caracterizaba y pues México siempre trataba de buscar la paz y el respeto de las naciones. Entonces cuando se da esa situación es cuando abre las puertas y dice: amigos míos cubanos, vengan. Y yo creo también, unido a que agregarle que Lázaro Cárdenas era muy de la misma ideología de los rebeldes cubanos, ¿no? Sí. Porque eran más o menos Sí, socialistas. eran de alguna manera seguían la misma ideología y Sí. obviamente eso facilitó para que Aunque- Lázaro Cárdenas gestionara Sí, esa... porque ya no tenía ningún No, cargo ya era político. expresidente, pero como bien lo comentábamos, estaba... Tenía poder, tenía Sí, todavía sí. poder e influencia. Tenía muy poco de haber salido de la presidencia, mal que bien, tenía la posibilidad de poder conseguir eso. Exactamente. Bueno, entonces ahí ellos van para allá, o sea, en ese momento Fidel
y Raúl se van, y otros del movimiento 26 de julio. O sea, el movimiento 26 de julio se creó en México, ya eso voy a hablar después. Ok, entonces el movimiento 26 de julio cubano se crea en México. Exactamente. Con El los movimiento, exiliados. sí, Wow. con todos los exiliados, el movimiento 26 de julio se va a crear en México. Ok. ¿Entiendes? Es como, eso fue un catalizador para la Revolución Cubana. Pero no solo eso, después de ahí Fidel fue confundido, Raúl y el Che, que el Che Ahí también se juntan en México. se no juntan, conocen. Y bueno, la en pregunta, México. ¿cómo es que el Che se inmiscuye con el movimiento de la Revolución Cubana? O sea, ¿cómo es que dicen, se lo encontraron, coincidieron en una borrachera? O sea, ¿cómo fue No. esa...? ¿Tienes Fue alguna? sí, su fueron inclusión? mediante amigos porque el Che venía de Guatemala, llegó a México en 1954. Y él Ok. llegó primero que Fidel llega en el 55. O sea, ellos se encuentran, tú sabes, se fueron uniendo varias personas y ellos se encontraba por ¿cómo se llama? El monumento de México, algo así. A lo mejor el monumento de la revolución, porque La ahí revolución. Monumento de la Revolución. Él Sí, vivía por ahí. A la colonia tabacalera. Él vivía por exacto, ahí, sí, por pues el ese es el movimiento monumento de la revolución. por el El movimiento de la revolución, revolución sí. es donde vivía y ahí es donde se unían todos. Y a Che le hablan de Fidel y entonces él se va y se une ahí. Entonces Che, Fidel y Raúl y otras Y revolucionarios. del movimiento 26 de julio que ya estaba fundado en México fueron arrestados porque decían que, bueno, la información que yo tengo, no sé la de Que ustedes, puede ser inventada o puede ser cierta. no sabemos, ¿entiendes? Porque tú sabes que la historia varía, por unos lados dice de una forma y la otra, pero decían que ellos fueron confundidos con traficantes de armas. Quien lo apresó a él fue Barrios, Fernando Gutiérrez Barrios. fue quien los apresa a ellos. Se me hace que él estaba muy jovencito entonces. Sí, ¿no? debió haber sido, o sea, como personaje Fue en el de la que- política, todavía era muy incipiente, tal vez era algún jefe de batallón, o a lo mejor era el jefe de ese escuadrón de policía que hicieron ese arresto. Y Sí. tal vez de ahí fue que cobró notoriedad, pero realmente... Porque al final se hace famoso Gutiérrez. Sí, ya Barrios por los después cargos que escala ocupó. políticamente Pero- a llegar a ser secretario de gobernación, pero en aquel entonces, por las fechas que estamos manejando, tal vez era 55, jefe 56, de la de un policía de un aquel, batallón. exactamente, algún batallón, Lo que- quienes fue quienes sí, lo que yo sí sé que sí fueron arrestados ellos, el Che y Raúl y Y Fidel, Fidel. y fueron apresados hasta donde tengo, no sé si sea cierta la información, es que fueron apresados en Chalco, En Chalco, un pueblito, en un Chalco. municipio del Estado de México, Sí. al oriente de la Ciudad de México. conurbado a la... Sí. Ahorita ya está Sí, conurbado ya ahorita ya prácticamente está. a la Ciudad de México. Más bien. Bueno, Y- lo que yo sé, la información que yo tengo es que este señor Barrios, en ese momento que arresta al Che, a Raúl y a Fidel, lo que le interesaba más era al Che y a Fidel. Cuando lo arrestan, la CIA lo capta. Es cuando él dice que hay información confidencial sobre eso. Entonces, es la información que yo tengo, hay que ver, ¿no? Pero por lo que yo sé. Y entonces lo captan ahí en ese momento. Y entonces después el expresidente Lázaro Cárdenas manda a liberarlo a ellos. ¿Por qué lo mandan a liberar? Porque él decía que él quería una revolución para Cuba, porque él era una persona muy justa. Y él quería la liberación, porque es lo que él quería para su México. Entonces quería ayudar. De cierta forma fue uno de los primeros independentistas. Y quiso ayudar. Ellos no se conocieron en México, ellos no se conocieron. No, yo solamente creo que no, se conocieron después en Cuba en el año 1959, el 26 de julio de 1959, que Fidel siempre estuvo muy agradecido con él. Y él, uno de los o sea, las muchas ideas de Fidel no solo fueron martianas, sino también fueron también de Lázaro Cárdenas, porque esta parte de la reforma agraria fue prácticamente copiada, un copia y pega. Y también cuando Lázaro Cárdenas hace esta parte del petróleo, la independización, la expropiación petrolera. y él tomó esa parte económica como dice, wow, por aquí yo puedo hacer algo en la Revolución Cubana para ir. Entonces, podríamos decir que mucho del fundamento de gobierno de Fidel
fue inspirado en la forma de gobierno de Lázaro Cárdenas. Exactamente. ¿Por qué? Porque acabas de tocar temas muy torales como son el tema del petróleo, Sí. y quiero pensar que de ahí él se inspiró para crear una economía de Estado. Exacto. Que todas las principales industrias del país, entre ellas supongo que la caña, etcétera, lo que se produce en azúcar, Cuba, sí. lo manejara directamente el gobierno. Y obviamente en un afán de tratar de erradicar la pobreza, fue que tomó las ideas socialistas para decir, ¿saben qué? Todo el pueblo tiene que estar educado, que tengo entendido que Cuba es de los países donde casi, más bien no hay analfabetismo, No. y todo el mundo cuenta con estudios al menos básicos. Primaria o secundaria. O sea, tienen muy buenos estudios, y que obviamente, en teoría, en base al proyecto que originalmente quería perseguir Fidel Castro, pues era eso, ¿no? Que todo el mundo tuviera una igualdad en cuanto a condiciones de vida, ¿no? Exactamente. Eso era uno de los Ideales. motivos ideales de él, de lo que lo motivó a él para entrar en la lucha. Que incluso Fidel era rico. Fidel Fidel era rico, su papá era terrateniente. Bien. Sí, Era era un un español, ¿no? español terrateniente. Y su mamá era cubana, pero tenía también descendientes de españoles. Ellos tenían una clase alta en Cuba. O sea, él lo que quería era la liberación de su pueblo, no por él, porque él vivía muy bien, él estaba muy bien, estudió Me Derecho. platicabas fuera de cámaras que cuando él llega al poder, Fidel le quita a su familia todo lo que tenía. Exactamente. Fue a su padre, cuando él hizo la expropiación, fue a su padre primerito que él... Le arrebató. Tenía que predicar porque tenía con que dar el ejemplo. Y si Exactamente. realmente tenía seguidores, pues obviamente dice, pues ¿con quién más? Pues me corto la mano personal mismo. para que vean Exactamente. que realmente mi movimiento es genuino y que no va a ser algo como lo que quería hacer Batista en su momento. Exactamente. Porque Entonces, la Revolución Cubana y el ideal social, la política social de Cuba, es copiada de los ideales sobre todo, no de México, pero sí de Lázaro Cárdenas, ¿no? Sí. Y entonces es la influencia que... Sí, y más. No es solo la influencia, porque es que también él tenía sus ideales propios ideales. martianos y marxistas. Martiano. Bueno, ¿qué es? sí, Martiano, de Martí. de Martí. El héroe, José Martí, el héroe nacional de Cuba. Sí, porque- Y entonces, independentista, Sí, propiamente. sí. exactamente. Y él siguió mucho por el ejemplo de Martí, pero también la reforma agraria de Cuba es más o menos parecida a la que implantó él en México cuando él fue presidente. Sí. Que fue de cuánto, del año 36 al 34, al 40. al 40, Sí. del 34 al 40. Y sí, bueno, le facilitó a Lázaro Cárdenas hacer esas reformas sociales por la Segunda Guerra Mundial. Contribuyó Poco a la también Segunda contribuyó Guerra porque, Mundial. no sé si sea cierto esto, pero según dicen que Lázaro Cárdenas, para poder expropiar incluso el petróleo, le dijo a la parte que la tenía, dijo, bueno, o me das chance que México se adueñe del petróleo y te surta petróleo, o nos unimos a los alemanes. Exacto. Y entonces ahí dijo, ok, pues sí, mejor te lo doy y tú me lo vendes a mí. Entonces, Sí, o sea, digamos que fue una concertación Ajá. para tratar de, porque si finalmente no es un secreto que el petróleo pues siempre había estado en compañías, entre ellas el Águila Sí, y varias, sí. y pues me parece muy ingeniosa la manera en que Lázaro Cárdenas concreta y se monta la medalla de decir, yo expropié el petróleo, sin saber, yo no lo sabía, soy honesto, que había por ahí, oye, ¿sabes qué? O me uno a los enemigos, o sí, bueno, dejas que yo te lo venda. La verdad es fue una jugada maestra. información, digamos, fidedigna. pero suena muy yo he plausible. leído algunas cosas, y es que también Alemania le coqueteaba a México. Hasta donde yo tengo alguna información por ahí, que incluso Japón, porque estaba el famoso eje del mal, Eje que le Berlín, decían Roma, que era Tokio, Berlín. Eje Berlín, Roma, Tokio, que Así. eran los... Entonces creo que, no sé si Alemania o Japón le dice a México que se una a ellos y que le promete recuperar la parte que había sido mexicana anteriormente, pero Japón quería la península de Baja California. Bueno. Pero entonces de ahí también viene, y a lo mejor nos estamos desviando del tema, pero para concretar la idea, el hecho de que hayan hundido un buque petrolero mexicano, pues obviamente, Sí. pues, no es una jugada maestra. O sea, fue, digamos que fue una concertación para tratar de, porque si finalmente no es un secreto que el petróleo siempre había estado en compañías, entre ellas el Águila y varias,
faja de oro. Exactamente. Lo hunden, pero según dicen que no lo hundieron los alemanes. Pero bueno, ahí tal vez, como dicen, si nos ponemos a atar cabitos, sí. Como que ya va agarrando más forma la situación, porque pues igual cuando hunden, ¿qué hace? Mandamos a nuestro heroico escuadrón 201. Sí, bueno, pero ese es otro tema. Ese es otro tema. Porque está interesante, y pero es muy invitada esta niña. Claro. Entonces, en México es donde se buscó la estrategia de la Revolución Cubana. Ahí donde se planeó todo, desde el exilio, cómo iba a ser cada paso de la Revolución Cubana. ¿Por qué? Porque ahí él se unió con otros chicos del movimiento 26 de julio y otros exiliados también. Y hubo un español que no recuerdo bien, que fue uno de los que lo ayudó con la María, no me acuerdo el nombre ahora en estos momentos. Nos vamos a ir una pausa porque ya me están mientras pidiendo recuerdas el nombre. Nos recuerdas el nombre. Pero está bien interesante porque ahí vamos a entrar a lo que fue un personaje que tú nos mencionaste, un tal Cuate. El Cuate. Y luego ya nos comentas, pero vamos a una pausa, ahorita regresamos, no se vaya, por favor. ¿Quieres promover tu negocio, producto o servicio y no sabes cómo? Provicom TV es la única productora y agencia de publicidad desarrollando estrategias y campañas publicitarias y plataformas digitales. ¿Quieres abrir tu propio canal de YouTube para monetizar en poco tiempo? Contáctanos. Aquí te decimos cómo hacerlo. Provicom TV, sirviendo al mercado de Texas desde 1992. Bueno, regresamos al programa. Muchas gracias por continuar con nosotros y nos quedamos en el momento en que Fidel lo arrestan, pero por intervención de un expresidente mexicano logran que lo liberen, ¿verdad? Y nos hablabas de Gutiérrez Barrios, tal vez sea Fernando Gutiérrez Barrios, no sé, estaba muy joven, me imagino, muy pues prácticamente adolescente por la temporada o la época en que nos comentas. Pero de ahí lo liberan, él estaba preso en Chalco, supongo, tengo entendido, y luego ya de ahí lo liberan, y luego, ¿qué pasa? Después él siguió preparando todo la revuelta para Cuba, ver qué estrategia él tenía, empezó a unir personas hacían reuniones para los ideales esto de la lucha, y ahí a él por referencia le dicen que fuera a una tienda de una armería para comprar unas armas. Okay. Entonces él va y ahí es donde conoce a Antonio del Conde. Ya en ese momento ya estaba el Che Guevara con... Sí, ya estaba ya. Con ya Castro. Ya estaba con él ya. Okay. Y conoce a Antonio del Conde. Antonio del Conde ¿Tú habías oído hablar de ese cuate, del Cuate del Conde? No, ¿no? Para nada. Amigo de Cuba. Mira, era mexicano. Mexicano, él fue logista, él fue uno de los logistas de la Revolución Cubana. ¿Y cuál fue el aporte de este señor Antonio del Conde? Déjame hablar, ahora le cuento. Bueno, nos desespera, ¿verdad? Sí, queremos saberlo. Hago una pausa y todo. No, ya la pausa ya pasó. Sí. Mira, él va allí y le dice que él estaba buscando partes de armas. Y entonces... Fidel va con el Conde, con el Conde. Sí, por referencias, porque el padre del Conde, ese es un negocio familiar, era un empresario, un negocio familiar que tenía de armas, y él sabía todo lo que tenía que ver con armas, y tenía tiendas de eso. Y él va y recibe y dice que en la vitriera estaban lo que quería Fidel, y él le dice, ¿qué es lo que quieres? Tal cosa. Y dice que él ni preguntó ni para qué, ni nada. Entonces ya después... Porque entonces en aquella época sí estaba permitida la venta de armas. Sí, no se había reformado la ley federal de armas. Se reforma hasta el 68, es ¿no? correcto. 70, cuando con Díaz Ordaz, con la matanza de Tlatelolco, a partir de ahí es de que se empieza a regular. Pero bueno, ese es otro tema. Bueno. Sí. Okay. Sí. Vamos a seguirle. Está interesante lo de Cuba. Está interesante. Entonces, él le dice, yo quiero aparte de mí, y dice que él dice, así hay una anécdota que él lo dice en una de las entrevistas, y él dice, este hombre sabe lo que quiere, ¿ok? Y le vende las primeras armas. El Cuate a Fidel. El Cuate, ya vamos a hablar del por qué el Cuate. Okay. ¿Por qué vamos a hablar del Cuate?
Después ellos empezaron a verse porque le vendía las armas, pero empezaron a hablar. Y entonces el cuate era una persona de principios. Okay. Era un hombre extraordinario, una persona como humilde, y él quería la revolución, porque quería la revolución mexicana. Pero era un rico, era un millonario. Él no era tan millonario en ese momento, o sea, él era un empresario, pero tenía ideales como otros que eran ricos, como Fidel, que era rico, que no tenía necesidades, pero quería hacer un aporte. Ese es otro más independentista. Okay. Y entonces él siempre quiso la revolución mexicana, y entonces ve a Fidel, y él dice, ¿por qué no ayudarlo? Y empezó a hablar con Fidel de logística. Se convirtió en el amigo personal de Fidel. Y suministrador de todo. Y era su amigo personal, que sabía sus cosas íntimas, pero no solo eso, sino que sabía toda la estrategia cubana. O sea, él guardaba todos los secretos de Fidel. Fíjate que a qué punto, qué relación de México con Cuba y de dónde nace la revolución cubana de México. Entonces, él empezó a ayudarlo a punto de que le hizo un gran regalo, que fue el barco Granma. El yate Granma, quien se lo regaló fue el cuate, que se lo compró a un americano de nombre Eric, no recuerdo el apellido, que se lo compró. Yo sabía del Granma, pero no sabía cuál era el origen de eso. Fue el cuate que se lo regaló. Le digo cuate porque Fidel lo quería tanto, pero tanto. ¿Qué le decía el cuate? Que le decía el cuate, que el cuate, por lo que yo tengo entendido, es mi hermano, mi amigo, mi hermano. Sí. Y entonces ellos, tuvieron una relación muy estrecha. De que se reunían todos ellos. El Fidel le dice al cuate, el cuate le dijo, te voy a dar este yate, y él le dijo, si ese yate está bien, está arreglado y todo bien, yo me voy con ese para Cuba. Dice Fidel. Sí, y el cuate le dice, déjamelo a mí. Tenía una capacidad para 26 personas. Sí. Y se fueron 82 personas en el yate. El cuate arregló el yate, el cuate lo acotejó todo, y entonces así fue que se fueron ellos para allá, el Che, Raúl, Fidel y los demás expedicionarios del Granma. El cuate quería irse también. Él quería, porque él quería luchar, él decía, no, yo voy a luchar. Entonces él le dijo, no, quédate en México. Entonces el cuate le suministraba las armas a Fidel desde México. Las armas de la Revolución Cubana, casi todas las armas fueron de México. Mira. Fue aporte. Interesante. Sí. Y fue así. Ya allí de Tuxpan, ¿verdad? Salen del puerto de Tuxpan. Salen de Tuxpan, Veracruz. Ajá. Con el Granma. Y ahí va Fidel, el Che Guevara, Raúl. Sí. Y luego Camilo, hay un tal Camilo, ¿no? Pero Camilo ya viene siendo después ya. Camilo no estuvo ahí en ese momento. Es el Che, Fidel y Raúl. No, ya después Camilo se une allá con la guerrilla en la Sierra Maestra. Pero si eran los 86 o los 82 guerrilleros que iban, ¿todos eran cubanos o algunos eran no sabes de eso? Habían españoles también, había un español, ese español que les dije que todavía no recuerdo el nombre. Pero bueno, ese español estuvo ahí. Y la mayoría eran cubanos. El Che, que era argentino, que el Che había venido de Guatemala, y él se quiso unirse para la revolución. El relajo y andaba en todas las revueltas. No, él no estaba tranquilo. Fíjate que después se fue para Bolivia, después que fue la revolución, ¿no? En Bolivia lo mataron a él, sí. Él andaba buscando liberar a los pueblos. Exactamente, decía, ¿no? Se sentía como un Simón Bolívar. Un Simón Bolívar moderno en ese tiempo. Exactamente, él era un Simón Bolívar. Bueno, entonces, y luego llegan a Santiago, o a dónde llegan ya cuando llegan a Cuba, ellos se van eso fue el 2 de diciembre. Ellos se van para la Sierra Maestra, pero se dividen. Esos 82 se van a dividir en varias partes del país. En la Sierra Maestra solamente va a estar Fidel con 20 solamente. ¿Cuándo fue que se suman más? O sea, hacían sus revueltas y eso, pero algo como muy leve. Hace muy poquita la gente, ¿no? Exactamente. Para poder hacer un asalto
aunque es chiquita, digamos Cuba, no es tan grande, pero como quiera. No, es que, 82 personas, es que Fulgencio Batista tenía un ejército súper grande. Pero además, y además apoyado por otras potencias, ¿no? Exactamente, porque nosotros dependíamos económicamente, política y social de los Estados Unidos. Nosotros no éramos una república libre y soberana, no, para nada. Nunca lo ha sido. No. Nunca lo ha sido. No. Primero de los españoles, bueno, ya le conté hablamos de ese otro tema, porque está también otro buenísimo, ese está buenísimo. José Martí. Pero, Martí. ¿qué es lo que sucede? Secretamente va el periódico, se llamaba... Granma. No, el periódico Granma es como un homenaje al yate Granma del Cuate, que no te he contado que ese yate Granma está en el Museo Nacional de Cuba. Está bien bonito. O sea, bueno, yo pensé que habían llegado, desembarcaron y ahí te ves. No, ella tiene un video no. ¿Cómo te diría? Está en una vitrina. Ajá. Y muy bien, bonito, y está muy bien conservado. En la vitrina, ahí está el yate. ¿Sabes qué? Me imagino que ese yate, esa imagen es simbólica como la espada de Simón Bolívar ¿Saben también como cuál? Colombia. Tuve yo la oportunidad de viajar a Santo Domingo, a República Dominicana, que fue el primer lugar donde llegó Colón. Ahí hay un mausoleo donde está precisamente parte de una de las carabelas de Colón. Mira. Sí. Pues sería la niña, ¿va? Porque la niña, exactamente. Porque las otras dos se hundieron. Y la Santa María. Porque Santa María ahí y la Pinta se hundieron. Lo que queda y hablan muy padre de varias cosas de la Ay, qué padre. Pero bueno, ya me imagino el lugar ese en Vamos a seguirle porque nos queda ya muy poco tiempo. Secretamente va un periodista del periódico, era de New York Times. New York Times. Sí, y va allá a la Sierra Maestra y le hacen una entrevista a Fidel. Ahí, gracias a ese periódico americano, es que empezaron a visualizar el movimiento. Y empezaron todos a unirse. O sea que no se sabía mucho del... Se sabía, pero la gente no estaban todavía motivados ni nada. Como que decían, estos me los van a tronar y ya... Sí, estaba el Fulgencio Batista. Era una dictadura sangrienta, la gente tenía miedo. ¿Para cómo tú vas a ir? ¿Cómo tú te vas a ir a enfrentar a algo si te van a matar? ¿No? Sí. Exacto. Igualito. Y entonces él, es que Fidel era extraordinario, era súper inteligente, era un líder nato. Y entonces él le hacían preguntas tan incómodas y él las respondía. Y entonces ahí habló todo cómo debería ser el programa de la revolución, cómo era la cosa, cómo él habló de Fulgencio Batista, de las cosas, que por qué él quería liberar a Cuba de ese tirano. Y entonces ahí es cuando empiezan a sumarse muchos más ahí a los reverdes. Así fue la historia. Sí. Y hay una cosa que estábamos hablando, porque como ustedes no sabían del Cuate, es que es increíble que no sepan de él. No. Él era amigo de Cuba, él se murió el año pasado, el año pasado falleció. Ya estaba viejito ya. Y él siempre visitaba Cuba y siempre Fidel lo dijo: tú eres parte de la revolución cubana. Y entonces siempre hablaban muy bien de él. Y también hablaba, en los discursos, ¿sabes? Los discursos de Fidel eran de 4 horas y 6 horas, ¿no? Era muy... Y él decía que lo que era Lázaro Cárdenas y el Cuate, él los tenía aquí. Incluso decía, una vez le dijeron, creo que fue para la CNN, él dijo una vez, le preguntaron, ¿es verdad que de 60 al 70 usted autofinanció la guerrilla de Latinoamérica? Y él dijo, sí. Fidel. Sí. Y eso sí. Dice, sí, yo lo hice. A todos los que tenían un gobierno dictador. Pero el único país, aunque en algún momento de la vida llega a tener un gobierno dictador y yo nunca voy a autofinanciar nada, es México. Porque México y Cuba son hermanos. Y gracias a México, hoy Cuba es Cuba. Y fíjate que sigue todavía esa hermandad. Ha habido momentos en los que sí han tenido un poco de, digamos, como diferencias. Sí, pero... Y una de las más representativas fue, creo que
en los años del 2000 a 2006. Aunque Fox, antes, sí, ¿Come pero si te sí, vas? hay una también del 94 al 2000 con Cedillo, también hubo un poquito de tensión. De tirantes. Pero con la del 2000 al 2006 sí hubo una cosa terrible, una falta de diplomacia. Con ¿Sí el supiste buen eso? De Come si te vas. Vicente Fox. Te comes si te vas. Sí, no, sí. No, digo, es que Fox Eso sí se tú- cosía aparte. Sí, no, ese sí. Fox fue se una, cuece aparte. fue una tontería. Bueno, pero Pero es que en el año 1961, cuando a Cuba lo quisieron, Cuba lo quisieron Sí, expulsar lo de la sacaron de la OEA, ONU. ajá. Sí. ¿Qué fue lo que dijo Lázaro Cárdenas? Yo estoy a favor de Cuba. ahí el único país que no le retiró el apoyo y que votó en contra de la separación de Cuba en la ONU fue México. México. López Mateos entonces era el presidente. Siempre, Sí, pero siempre siempre ha habido esa hermandad desde Sí. que yo me acuerdo. Y ahorita creo que ha sido mucho más, creo que hay mucho más Sí, ¿no? integración. Pues, Sí, el ahora problema- sí con este presidente con anterior. Andrés Manuel, Sí. pero acá el problema es de que a los ojos del mundo Díaz-Canel ya no es como que el... O sea, No. Bueno, ella misma lo está diciendo, ella que es de allá. Sí. Exactamente, Ya ya no es hay igual. como que el hecho de la hermandad, independientemente de la hermandad entre los pueblos, políticamente hablando, como que el mundo no veía muy bien que López Obrador tuviese una relación tan cercana Sí. con Díaz-Canel, precisamente por la situación que todo el mundo está saliendo de la isla. Sí, Entonces eso luego le ponen a Evo Morales, luego le ponen a este otro señor de Venezuela, Maduro. Entonces obviamente la imagen internacional de alguna manera como que satanizaron y volvemos a lo mismo, no es lo mismo la cuestión política a la cuestión hermandad entre países. Entonces como que eso ha contaminado un poquito este ambiente de hermandad que ha existido entre Cuba y México. Pues qué interesante es la influencia de México en la Revolución Cubana y no sé si tengas algo más que comentarnos de este periodo tan emblemático, tan importante entre Sí. México y Cuba. pues por ejemplo, cuando triunfó la revolución en el año 59, el 26 de julio de 1959, Lázaro Cárdenas, yo hago mucho énfasis en Lázaro Cárdenas porque me quito el sombrero. Él fue allá en el 59. Él estuvo allí con Fidel y él siempre protegió la revolución cubana, siempre, hasta el final, siempre. Y entonces es una cosa que el pueblo de Cuba siempre estuvo muy agradecido con él. Sí, Lázaro Cárdenas viene de una revolución también, de la Revolución Mexicana, aunque no le toca participar Pero activamente. rescata todos los rescata principios. todo, sí. Ahora sí que fue como cuando lo hablamos en el programa. Cada quien peleaba por su santo, pero él de alguna manera puede aglutinar todos los ideales de una manera más genuina. O sea, Cárdenas tenía una forma de pensar, Carranza tenía una forma de pensar, Madero tenía otra, y así nos íbamos con Villa, Zapata, cada quien uno que, sabes que yo quiero la reforma agraria, sabes que yo quiero sufragio efectivo, sabes que yo quiero la división de poderes, la Constitución que se promulgó precisamente en el 17, y al final lo que logra Lázaro Cárdenas es precisamente tomar lo mejor y aterrizarlo él. De hecho, fue cuando más fuerza llegó a tener el Partido Nacional Revolucionario. Sí, bueno, él, sí, exacto. Y fue la época que estaban los 5 lobitos y todo eso, que al final de cuentas fue el que pudo consolidar al PRI, ya como PRI, con todos esos ideales. Y realmente fue el que llevó a cabo los principios que fueron en el 17, porque ahí es donde en la Constitución se establece que todo lo que existe en el subsuelo del suelo mexicano era propiedad de la nación y en consecuencia el petróleo era de México, pero no se había podido llevar a cabo precisamente por las presiones externas, por la fuerza que tenían las empresas. Y hay una anécdota también muy importante, en el 38, la nacionalización del petróleo fue el 18 de marzo. 18 de marzo de Bueno, 1930. dicen que el día 12 de marzo o algo así, por ahí, unos 5 o 6 días antes de la declaratoria, él se reúne con los empresarios y les dice que le paguen a los deuda que tenían con los trabajadores, no sé, eran creo 24 millones de pesos. Wow. Que les pagaran, le dice a los empresarios petroleros, por favor, páguenle a los trabajadores y un empresario
creo que de nombre, no sé si es pero era uno de los más importantes de una empresa petrolera que se apellidaba McDonough. Era un tipo poderosísimo, ¿no? Y que le dice, ok, señor, dice, y si nosotros le pagamos a los trabajadores como usted nos está pidiendo, ¿quién más nos garantiza que ya no tendríamos problemas? Entonces el presidente le dice, el presidente, estaba ahí él en la reunión, y le contesta a este empresario, dice, el presidente y quién más. Y entonces Lázaro Cárdenas dice, cierra su portafolio y le dice, señores, la junta se ha terminado. ¡Wow! Y se salió. Fue y 2, 3 días después declara la nacionalización del petróleo, pero fue algo bien importante, que ya nos desviamos un poquito, pero que no. tengo ganas de contarles esto. Sí. Lo declara en la noche, a las 11 de la noche, por radio, porque no había televisión, creo yo, ¿verdad? No había televisión. Y declara que era nacionalizada la industria petrolera. Y fue algo curioso, no sé, tú debes saberlo, Pedro, todo el pueblo se volcó en apoyo a Lázaro Cárdenas. Bueno, se dice que hasta cucharas de albañil, joyas de las señoras, macetas, amaneció colmado, pagar amaneció la deuda a los colmado de cosas el Palacio de Bellas Artes y el Zócalo, que es digamos la plaza principal el cerebro de México, para pagar la deuda de las empresas petroleras. Era un hombre de pueblo. Sí, entonces, pues sí, entiendo que don Fidel le haya copiado esos ideales, parte, ¿verdad? No todo, pero... Sí, gran parte, fue su inspirador. Sí, fue su inspirador. Y él siempre lo dijo, siempre. Y hay, o sea, que algo muy importante, me gustaría a lo mejor en un programa futuro hiciéramos, pero ¿por qué se gesta? Porque si la Revolución Cubana, sí, claro que había en ese momento una dictadura, como dices, pero también hay una historia atrás que yo no me había interesado, pero a lo mejor tú sabes de eso, ella debe saber. ¿El Tratado de París? El Tratado de París. El Tratado de París, sí. Cuba se pelea y 30 años a machetazos, casi derrota al ejército contrario. Y luego se firma un tratado entre otros 2 países sin tomar en cuenta. Eso es algo interesante. Cuando yo lo leí dije, wow, no. Sí. Entonces, hacer un programa de eso, ¿no? Sí, te voy a decir algo chiquitico. ¿Qué fue lo que pasó? Cuba y Estados Unidos. ¿Cómo fue que hubo ese acercamiento de Estados Unidos a Cuba? Porque ellos tenían interés en qué? En el azúcar, la ubicación geográfica, y Cuba es la llave del Golfo de México. Ubicación geográfica. Pero está bien, y lo necesitaba para muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que estaba ya los mambises. Le decían mambises, ¿por qué? De una forma despectiva. Que así le decían el ejército de los españoles, le decían a esto los mambises, al ejército cubano. Porque era despectivamente, iba a puro machete, pero a ella le gustó el nombre, mambises, está bien, a ellos no le importaba. Ellos eran a carga el machete, y iban al machete porque no tenían casi armas, no tenían recursos. Es que esa historia es tan bonita, pero ¿qué es lo que pasó? El Tratado de París. Antes del Tratado de París hubo, sí, la enmienda Platt, sí, después fue en el 1902. Pero ahí lo que pasó fue que ellos poblaron el Maine y le echaron la culpa, o sea, culparon a los españoles. Es como la faja y entonces de oro exactamente, poblaron el Maine, culparon a los españoles, y entonces ahí es que ellos tienen ya el pretexto para introducirse en la guerra. Pero ya los mambises ya tenían debilitado al ejército español. ¿Por qué? Porque incluso hasta querían hacer el pacto de Sajón, que Antonio Maceo, el titán de bronce, ya más adelante le contaré, está bonita la historia, le dice, pues no estamos de acuerdo, y entonces vamos a la guerra de nuevo. Pero ellos ya lo tenían debilitado, y ellos se meten de nuevo ahí, y esta gente dice, no, bien. Pero José Martí dijo, antes, ya José Martí estaba muerto, pero una vez lo dijo, vivía en el monstruo y le conozco las entrañas, porque él vivió aquí en los Estados Unidos. Entonces, porque no quería que confiaran en los Estados Unidos, pasan lo de Maine, se introducen en la guerra y después ganan la guerra, pero en todos lados dice que Estados Unidos le ganó la guerra a los cubanos. No fue así. Nosotros de aquí pasamos para acá. Entonces ellos hicieron a las espaldas
de los altos generales de Cuba, de los mambises, hicieron el Tratado de París entre España y Estados Unidos, donde le dicen a España que tenían que dejar todas estas colonias y entre ellos está Cuba. Y cuando vinimos a ver, pasamos de una mano a otra mano. Pero bueno, mejor ya no hablo más y el tiempo se está acabando. Sí, vamos a terminar el programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos en otra ocasión. Y creo que queda un tema muy interesante. Ojalá lo podamos realizar. Muchas gracias, Yanni. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Gracias. Nos vemos en la Gracias. siguiente. Hasta luego.